A propósito de ayuno, el capítulo 58 del libro de Isaías se titula El verdadero ayuno, o en otras versiones dice el ayuno que le agrada al Señor. Esta semana, precisamente en nuestras noches de ayuno, estuvimos recordando algunas de las cosas que Dios dice en relación al ayuno. Por ejemplo, el Señor nos dice que el ayuno que a Él le agrada es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompamos todo yugo, que compartamos el pan con el hambriento, que alberguemos al pobre. Y la promesa que el Señor da a aquellos que hacemos un ayuno que le agrada a Él, la encontramos precisamente en Isaías 58:8, que dice lo siguiente: entonces nacerá tu luz como el alba. Y léalo conmigo: y tu salvación se dejará ver pronto. Repítalo, por favor: y tu salvación se dejará ver pronto. Una vez más: y tu salvación se dejará ver pronto. Dígale al que está al lado: y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Dice el Señor: tu salvación se dejará ver pronto. Y este año 2025, nosotros como iglesia hemos declarado que es el año donde veremos la salvación del Señor. ¿Sabía usted eso? Puede que se esté pronosticando otras cosas en relación a este año, pero Dios, en relación a su iglesia, dice: en este año mi iglesia verá mi salvación. ¿Cuántos lo creen? Así que es un año para bendecir al Señor, porque como lo dice el coro, vamos a ver los muros caer, vamos a ver al perdido volver, vamos a ver tu gloria descender, pues también vamos a ver la salvación del Señor. Y cuando la Biblia habla de la salvación del Señor, no solamente hace referencia a ser salvos de la muerte eterna, que es el principal de todos los regalos que tenemos a través de Jesús, sino que también habla de esos escenarios donde solamente la intervención poderosa del Señor puede rescatarnos de situaciones que muchas veces agobian nuestro corazón, amenazan nuestra fe y embargan nuestros sentimientos con temor. Ver la salvación del Señor es ser rescatado de una situación que inminentemente terminaría en una tragedia. Pero es precisamente allí donde el Señor interviene a nuestro favor y nos salva. Ver la salvación del Señor significa ser testigos de que Él nos libera en medio de la cautividad, de que podemos estar seguros, aunque a nuestro alrededor caigan 1,000 y 10,000, podemos recibir de Él amparo, ayuda, socorro. Tal vez tú te encuentras en una situación familiar, económica, laboral, espiritual, donde tú no ves la salida, donde aparentemente no hay una respuesta. Pero cuando tú crees lo que el Señor en esta mañana está diciendo, prepárate, porque vas a ver la salvación del Señor y experimentarás una gran victoria. Ese milagro llegará y la intervención de Dios vendrá por ti a tu rescate. Así que me gustaría preguntarte: ¿en qué área usted necesita ver la salvación del Señor? Una frase que solemos usar es: ¡uf! De la que me salvé. Es una expresión que utilizamos a menudo para referirnos a situaciones que seguramente nos hubieran acontecido, pero que milagrosamente no ocurrieron. Me salvé de la muerte. Me salvé de subirme a ese avión que se cayó. Me salvé de que me tumbaran por entrar en ese negocio. Me salvé del chantaje, de la cárcel. Me salvé de que se me acabara el matrimonio. Me salvé de que me lesionaran, de que me estrellaran. Esta semana a Nicolás lo atracaron, le quitaron el celular,
Pero él y sus padres dieron gloria a Dios porque Dios guardó su integridad física, y eso es lo importante. Porque Dios acampa alrededor de los que le temen. Así que en muchos escenarios nosotros vamos a tener que acudir a que Dios nos salve. Es más, hay personas que al finalizar este año dirán: me salvé de haberme casado con esa mujer. Porque veremos la salvación del Señor. Dígale a la persona que está al lado: ahí te hablan. Tenemos varios eventos relacionados en las Escrituras con la mano salvadora de Dios interviniendo a favor de aquellos que creen. La oración más corta del Nuevo Testamento, hecha por Pedro en Mateo 14:30: sálvame, Señor. No pudo orar más porque el agua lo estaba ahogando, y allí fue donde el Señor vino y le rescató, y Pedro fue uno de esos que vio la salvación del Señor. Y por eso es que la Biblia hace referencia al Señor como la roca de mi salvación. La Biblia habla de Dios como el Dios de mi salvación. El salmista dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. Aún Jesús, en el momento más difícil suyo aquí en la tierra, en Juan 12:27 dijo: mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Así que el Señor está atento a escuchar en la morada de los justos la oración de muchos diciendo: Señor, sálvame. Señor, salva a mi hijo de esa decisión que está a punto de tomar y que no le conviene. Señor, sálvanos como matrimonio de seguirnos haciendo daño. Señor, salva a mi empresa de todo lo que se está levantando en contra de ella para que no podamos avanzar. Y por eso quiero hoy recordarle a ustedes 4 escenarios, 4 episodios bíblicos donde textualmente la Biblia afirma que esas personas vieron la salvación del Señor. Y si ellos lo vieron, yo también lo voy a ver. ¿Cuántos van a ver la salvación del Señor? Diga al que está al lado: vamos a ver la salvación del Señor. En este mismo tiempo de ayuno, ya he escuchado testimonios de personas que necesitan que Dios venga a su rescate, que Dios venga a su auxilio. Situaciones económicas decadentes, y Dios con su mano poderosa ya ha permitido que podamos ver su salvación. Prepárate, porque tú dirás: sálvame, Señor, y su salvación se manifestará en tu vida. Y en cada uno de estos 4 escenarios por donde hoy vamos a recordar en las Escrituras, quisiera mostrar qué debemos hacer para ver la salvación en nuestras vidas. Hubo algo que los personajes que vieron la salvación de Dios me muestran, me modelan. Situaciones de su carácter que debo imitar para que yo también pueda ser testigo de la salvación de Dios en mi vida. Y quiero comenzar en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en el versículo 30. Esto lo compartí hace 8 días y claro, la predicación de hace 8 días está muy conectada con esta. Pero ¿qué dice este hombre? Dice: porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Y quién está hablando aquí? Hace 8 días di una trivia bíblica. ¿Recuerdan? Formulé 2 preguntas y la verdad, agradezco su honestidad. Ninguno la respondió bien. Pero está bien, porque yo sé que si hoy le volviera a formular las preguntas, las contestaría bien. Las preguntas que hice fue: ¿quién fue la primera persona aquí en la tierra que reconoció a Jesús como Salvador? Pues aprendieron la lección. Y la segunda pregunta fue: ¿cuándo fue la primera vez que la sangre de Jesús se derramó en la tierra? La circuncisión. Qué buenos alumnos son ustedes. Me alegra el corazón. A muchos me dijeron: pastor, yo había puesto que los Reyes Magos. No fueron los Reyes Magos. Fue Simeón.
Precisamente Simeón significa Dios me ha escuchado. Y Simeón reconoció al Salvador cuando Jesús fue llevado al templo por José y María a los 8 días de edad. Simeón significa Dios me ha escuchado porque fue el nombre que Lea le colocó al segundo de los hijos que tuvo con Jacob, cuando ella esperaba que él la amara. Y entonces se dio la tarea de darle hijos para que él pusiera sus ojos en ella. Y uno de esos hijos fue Simeón. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Simeón? Dice la Biblia que Simeón, un hombre ya maduro, ya viejo, ya anciano, esperaba por las promesas que Dios le había entregado en relación a la redención de su pueblo. Él estaba cruzando por un tiempo donde usted y yo vamos a cruzar, que seguramente hemos cruzado o quizás algunos están cruzando, y me refiero a un tiempo de espera, donde tú has recibido una palabra, donde Dios ha hablado acerca de tu casa, de tu empresa, de tu familia, de tus hijos, de tu ministerio. Pero el tiempo pasa y usted sabe qué difícil es mantener la fe cuando el tiempo pasa y aparentemente nuestros ojos no ven ningún cambio. Pero Dios te dice, prepárate porque en este año tú vas a ver la salvación del Señor. Y así como Simeón levantó a ese bebé en sus brazos y vio la salvación, tú también vas a ser testigo de grandes cumplimientos de promesas que Dios te ha dado tiempo atrás. Es momento de que en el tiempo de la espera guardes tu fe, te fortalezcas en tu fe. Y qué tremendo lo que la Biblia dice acerca de Simeón. Si usted lee desde el versículo 25, comienza la Biblia a hablar de este hombre como un hombre justo y piadoso. Después dice que él esperaba en Dios, en sus promesas, que tenía una relación tan profunda con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Además de eso, el Espíritu Santo le había revelado que él no moriría hasta que primero no viera la salvación del Señor. Y también el Espíritu Santo hizo en él lo que en esta mañana ha hecho con usted y conmigo. Nos ha impulsado a estar en la casa del Señor. Eso dice la Biblia. El Espíritu Santo le empujó, el Espíritu Santo le movió. Y esto habla de que este hombre tiene que enseñarnos acerca de algo que no podemos perder en el tiempo de la espera. Y me refiero a la devoción, a tu entrega y a tu consagración por Dios. Simeón nos enseña esto. Dice que él bendijo al niño, dice que él bendijo a Dios, dice que él bendijo a José, a María. Él fue una fuente de bendición. Al parecer es el sacerdote que oficia la circuncisión de Jesús. Y algo tan poderoso debió haber visto en esa sangre. Algo debió haberle dado testimonio el Espíritu como para que él supiera: este es el Salvador que Dios ha prometido al mundo. Mis ojos han visto la salvación. Y cuando tú caminas en devoción, cuando tú caminas en entrega, tú vas a saber los tiempos de Dios. El Espíritu Santo te dará convicción, te dará guía, te empujará, te impulsará, te dirá: por aquí, pie derecho, puerta abierta. Él te moverá. Pero para ello necesitamos ser intencionales en permanecer en nuestra devoción, en nuestra entrega y consagración a los asuntos del reino. Mi punto número 1, ¿qué debemos hacer para ver la salvación del Señor en nuestras vidas? Desarrollar una vida de devoción y entrega a Dios. Hablé más de Simeón en mi predicación pasada. Sé que usted puede ir allí al internet y complementar este punto. Número 2, quiero hablar de otro escenario, de otro episodio, donde la Biblia dice que la salvación de Dios se manifestó. En el capítulo siguiente, en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, versículo 2 al 6, dice que vino palabra de Dios a Juan. Acá está hablando de Juan el Bautista. Y vino esa palabra, ¿sabe dónde? En el desierto. ¿Dónde vino esa palabra? ¿Cuántos saben que Dios habla en el desierto?
a veces es necesario que Él nos lleve a ese lugar porque en otros escenarios no podríamos escuchar su voz. Y dice que Él fue por toda la región predicando arrepentimiento. Y cuando Lucas está escribiendo acerca del ministerio de Juan, el Espíritu Santo le dice: en Juan se está cumpliendo la profecía declarada por Isaías años atrás. ¿Cuál profecía? La que decía: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, porque todo valle será rellenado, todo monte será quebrantado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y entonces, por favor diga conmigo, y entonces verá toda carne la salvación del Señor. ¿Cuántos van a ver la salvación del Señor? Amén. Y Juan el Bautista, sí, si usted va a aplaudir, apláudalo, porque Él merece gloria, porque Él merece honra. Y Juan el Bautista predicó en el desierto. Usted sabe su ministerio, lo difícil que fue. Él era esa voz que Dios había escogido para preparar el camino. Y su mensaje fue un camino para enderezar lo que estaba torcido. Esta semana escuchamos en nuestro ayuno a Jorgito, cuando el Señor nos hablaba y nos decía: pon en orden tu vida. Pues bien, el Señor está confirmando que lo segundo que necesitamos hacer para ver la salvación del Señor es corregir nuestro caminar delante de Dios. Corregir nuestro caminar delante de Dios. Y muchas veces cuando pasamos tiempos de desierto, le abrimos la puerta al pecado. Empezamos a bajar nuestros niveles de integridad, comenzamos a hacer alianzas con el enemigo, le abrimos puertas a cosas, a hábitos que anteriormente teníamos blindadas y comenzamos a abrirle paso a una cantidad de situaciones que la postre nos va a dañar. Y por eso Juan el Bautista vino preparando el camino, trayendo un mensaje de arrepentimiento. Usted sabe que ellos estaban pasando por un tiempo de desierto, un tiempo de sequía espiritual. Porque llevaban 400 años de silencio. ¿Sabía usted eso? Dios llevaba 400 años de no hablar con el pueblo. No se habían levantado voces proféticas. Dios no había hablado al pueblo a través de los sacerdotes. Y eso hizo que muchos en ese tiempo de desierto, en ese tiempo de sequedad espiritual, se apartaran y comenzaran a ir en pos del pecado. Y por eso Juan el Bautista llegó precisamente para hablar al pueblo y decirle: es necesario corregir, enderezar lo que está torcido. Y tú puedes estar quizás cruzando este tiempo. Un tiempo de desierto, de probación, de sequía espiritual. Todos hemos pasado por allí. Una característica del desierto es que en el día hay altas temperaturas y secan los pocos cactus que hay. Y de noche hay un frío que penetra los huesos. Y eso me habla muchas veces de la condición del corazón. Una sequedad. Y por otra parte, un enfriamiento espiritual del alma. Y por eso Dios en este año quiere hablar a la iglesia, quiere hablar a tu corazón y decirle: es necesario que enderezcas tus sendas. El Señor te dice: sí, estoy hablando contigo. Es necesario que renunciemos a la apatía, a la indiferencia en los asuntos espirituales, para que verdaderamente podamos ver la salvación del Señor. Y es admirable el ministerio de Juan el Bautista porque él confrontó el pecado al punto tal que no solamente la sociedad estaba en sequedad, sino también los gobernantes. Usted sabe que Felipe, se supo que su esposa estaba siendo cortejada o estaba teniendo una relación de adulterio con otro gobernante, Herodes. Y Juan el Bautista denunció esto. Porque cuando hay sequedad espiritual, sabe, nuestros niveles de moralidad de repente se desploman.
Y comenzamos a admitir cosas que en el ayer jamás hubiéramos admitido. Por eso Dios nos hace un llamado como iglesia a enderezar lo que está torcido. Tu vida familiar, tu vida financiera, tu servicio en la casa del Señor, tu integridad sexual, tus pensamientos. Lo segundo que la Biblia nos muestra para ver la salvación del Señor es la necesidad de corregir nuestro caminar en Dios. Y por eso dice la Biblia que los montes tendrán que ser quebrantados. ¿Qué representan los montes, pastor? El orgullo, la soberbia, la prepotencia. Dice que los valles tienen que ser allanados. ¿Qué representan los valles, pastor? Las depresiones, los vacíos, las carencias afectivas, las soledades, los temores. Dice que se debe enderezar lo que está torcido, volver al diseño, que los caminos ásperos serán allanados. Debemos nivelar nuestras vidas y cada día buscar ser más como el Señor. Traigo a colación el versículo que usó Jorge en su enseñanza esta semana, Salmo 50, 23. El que ordenare su camino, le mostraré la salvación del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale al que está al lado, te están hablando. Aquí algunos salen bravos o contentos, pero no confundidos. Dios nos habla porque Él quiere mostrar su salvación. Él quiere salvarte de situaciones que el enemigo tiene preparadas allá afuera. Pero por eso quiere hoy instruirte, darte herramientas. Tercer escenario, el tercer episodio de la Biblia donde se muestra que ellos vieron la salvación del Señor, lo encontramos en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Y para colocarle rápidamente en contexto, usted sabe que el pueblo de Israel estuvo 400 años bajo el gobierno, bajo la cautividad de Egipto. Y Dios decide un día liberarlos. Así que les ordena ir por el desierto, salir huyendo de Egipto. Y de repente ellos se encuentran con un mar bravío que impide que avancen. Y cuando consideran buscar otra opción, no la tienen, porque detrás viene el faraón con sus carros, con sus jinetes, con su ejército amenazante, diciendo palabras de destrucción sobre el pueblo. Y en ese escenario, escúcheme, ellos vieron la salvación del Señor. Éxodo 14:13 dice: y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Qué le dijeron al pueblo? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque esos egipcios que hoy habéis visto, colóquele ahí entre paréntesis, deudas, enemigos, persecuciones, esos egipcios nunca más los volveréis a ver. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor de señores, el Rey de reyes, el Rey de gloria, aquel que te dice, aunque te encuentres en una sin salida, vas a ver la salvación del Señor. Ahora todos queremos ver la salvación del Señor, pero para ver su salvación tendremos que ser conscientes de que nuestra fe será probada por esos escenarios. Por los escenarios de la espera, por los escenarios de la sequía, pero también por este escenario que es el escenario de la persecución. Dice la Biblia que el desierto los tenía encerrados. Allí en Éxodo 14, versículo 3, solamente le voy a dar unos pantallazos porque yo quiero que usted después de este mensaje vaya y recuerde estos textos. En Éxodo 14:13, en tono sarcástico, tal vez de forma burlesca, Faraón mira a Israel y le dice: ellos están encerrados, el desierto los ha encerrado. El enemigo está tal vez haciendo estas declaraciones acerca de su vida, de mi vida. Los tengo a punto de un haz. Están bloqueados, no tienen por dónde salir. Yo voy a apresarlos. Y allí es donde se levanta la voz de los cielos y dice: no, ellos van a ver la salvación del Señor. Y así fue. Ahora, además de eso, ese escenario era bien difícil, porque dice la Biblia que el corazón del faraón se endurecía cada vez más. Cada vez el escenario va a ser peor.
Cada vez las amenazas serán peores. Pero es allí donde tú vas a recordar esta palabra. Es allí donde vas a ir a tu Biblia, donde vas a buscar la palabra que Dios te dio para este año. Y tú vas a decir: sálvame, Dios, porque tú me dijiste que este año veré la salvación del Señor. Aunque la situación se ponga difícil, aunque la circunstancia se ponga difícil. Mire qué hermoso lo que dice allí en el versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios. Desde la columna de fuego, de nube, trastornó el campamento. Quitó las ruedas de su carro y los trastornó gravemente. ¿Quién era el único que podía intervenir? Ellos estaban entre la espada y la pared. Estaban en un callejón sin salida. Yo escucho a muchas personas. La gente muchas veces me habla. Yo digo: Dios mío, qué situación tan terrible. No hay una forma humana de ver una solución, pero es ahí donde precisamente la salvación del Señor se manifiesta en tu vida. No tengo cómo pagar, los acreedores me buscan, la situación en mi casa cada vez está más difícil. Pues prepárate, porque en este año vas a ver la salvación del Señor. Pero para ello hay un tercer aspecto que debemos tener en cuenta. Y fue precisamente lo que Moisés le dijo al pueblo. Le dijo: no teman, sino afírmense. Debemos, número 3, permanecer con una fe firme, confiando en Dios. Estad firmes. Por favor, dígale a la persona que está al lado: está firme. Firmeza. Firmeza en tu fe. Firmeza. No una fe que tambalea permanentemente. No una fe que sube, que baja. No, que permanece firme. Una fe que en medio de la tempestad permanece firme. Los diagnósticos serán cada vez más severos, porque el corazón de Faraón se endurecerá, pero tu fe será cada vez más firme. Y hay una relación espiritual entre el orden y la firmeza. El orden fue el segundo aspecto del que te hablé, pero la Biblia también habla acerca de la firmeza. En el libro de Colosenses, Pablo está escribiéndole a la iglesia y le dice: aunque yo no estoy presente en cuerpo, yo sé por mi espíritu cómo van las cosas por la iglesia. Esto se lo escribe a la iglesia de la Odisea. Y yo he admirado, reconozco y honro su orden y su firmeza. Tenemos que ser firmes, iglesia. Tenemos que mantener una fe firme, aunque la persecución sea fuerte, aunque pareciera que no hay más salidas. Que te aferres a la fe, porque sin fe no podemos agradar al Señor. Y el cuarto escenario del que te quiero hablar está relacionado con el rey Josafat, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Qué necesito para ver la salvación del Señor? Una vida de devoción. Necesito también ordenar mis caminos, enderezar mis sendas. Necesito también permanecer con una fe firme. Y aquí Josafat está cruzando una situación muy difícil. Naciones se han unido en contra de él. Josafat es uno de los pocos reyes que fueron considerados aceptables, buenos reyes delante del Señor. Pero ahora él está en una situación muy difícil. Él está en medio de un combate que no se esperaba. Se ha levantado batalla contra él. Ha venido naciones que se han unido para agredirlo, para luchar, para presionarlo. Los han rodeado. Cuando a Josafat se le dice que los pueblos de Seir, de Moab y de Amón han venido contra él, él ya no tiene tiempo de prepararse. Él ya no puede alistar su ejército. Él ya no puede preparar sus caballos. Él ha reconocido que está en una circunstancia que lo tomó por sorpresa. Pero en 2 de Crónicas 20, versículo 17, se levanta Josafat en medio de la congregación y le dice al pueblo: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Estad quietos y ¿qué? Y ved
la salvación de Jehová con vosotros. Bueno, realmente fue una palabra profética que llegó a través de un profeta que estaba allí y que se la dio al pueblo y a Josafat. Pero le pregunté a la Biblia, ¿qué hizo Josafat para que esta palabra profética de parte de Dios viniera sobre él? Y el Señor me contesta allí en 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 3. Dice que Josafat tuvo temor. Claro, ¿cómo no? Iban a arrasar contra su reino. Iban a arrasar contra su familia, contra sus hombres de guerra. Él tuvo temor, pero en medio de ese temor él no mandó a que se alistara el ejército ni que saliera a luchar el pelotón. No, lo único que le atinó y dijo, ¿qué puedo hacer? Él cae de rodillas y se humilla delante del Señor. ¿Qué es lo cuarto que necesitamos hacer para ver la gloria del Señor? Humillar nuestro corazón y depender del Señor. Déjeme miro unos versículos de este pasaje con usted, por favor. Allí en 2 de Crónicas 23, él tuvo temor, pero dice, él se humilló. Él humilló su rostro para consultar a Jehová y entonces hizo pregonar ayuno a todo Judá, tal como lo estamos haciendo como iglesia, para que cuando el enemigo pretenda asediarnos, nosotros recordemos, debo humillarme delante del Señor, depender de Él, buscar su dirección y veré la salvación del Señor. Le anunciaron a Él, contra ti viene una gran multitud, pero Él se humilló para buscar al Señor. Dice en el versículo 4, se reunió toda la nación para pedir socorro. Por favor, diga conmigo, socorro. No, pero eso parece como si usted estuviera llamando a una señora, la señora Socorro. No, cuando usted pide socorro, ¿cómo lo dice? ¡Socorro! Y eso fue lo que hizo el pueblo. Sálvame, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos tomaron de sorpresa. No sabíamos que esa situación iba a venir. Pero también declaran en el versículo 9, en la última parte, que Josafat dice, a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Cuando tú te humillas, cuando tú cultivas un espíritu de humildad delante del Señor, reconoces tu incapacidad. Eso es lo que veo en el versículo 12. Dice Josafat, Señor, en nosotros no hay fuerza. No sabemos qué hacer. Qué lindo esa humanidad de Josafat. ¿Cuántos de ustedes esta misma semana o en el último mes han dicho, ay Señor, yo no sé qué hacer? Permanentemente. No sabemos qué hacer. Mi esposa muchas veces viene y me dice, no sé qué hacer. Yo le digo, yo tampoco. Porque el momento donde tú no sabes qué hacer, el piso te está llamando para que dobles tus rodillas, para que te humilles delante del Señor. Y no solamente el acto físico, es importante, pero sobre todo humillar el corazón. Y Dios vio a Josafat en medio de su humillación, buscando dependencia, reconociendo, admitiendo su incapacidad, su insuficiencia, y dice que Dios envió el Espíritu Santo sobre un profeta y le dijo, no teman, no se amedrenten. Y eso mismo el Señor te dice a ti, iglesia, en esta mañana: no temas delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No pelearán ustedes en esta oportunidad. Quédense quietos, humillados, y vean la salvación del Señor. Versículo 18 dice que Josafat se inclinó rostro a tierra. Y allí comenzaron a levantar cánticos de adoración, cánticos de exaltación. Comenzaron a dar loor al Señor. Ellos creyeron a la palabra que Dios les dio, como en esta mañana Dios demanda que nosotros creamos a lo que Él nos está hablando. Y dice que como resultado de eso, Dios intervino. Versículo 22, ellos comenzaron a entonar cantos de alabanza y el Señor puso contra sus enemigos las emboscadas de ellos mismos. Por eso no tenían que pelear, porque Dios los iba a confundir para que ellos se destruyeran. Versículo 24,
Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, esa gran multitud que los amenazaba al principio del capítulo. Y dice, he aquí, yacían ellos en tierra muertos, porque ninguno pudo escapar. Y como si fuera poco, viniendo entonces Josafat y su pueblo, vinieron a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres un poco de riquezas. ¿Sí dice eso la Biblia? Muchas riquezas, vestidos, alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, porque ese día ellos vieron la salvación del Señor. Dice en el versículo 27, volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Y cómo vinieron? Gozosos. Mírele a la persona la cara que tiene al lado. Dígale, tienes que ser gozoso. Déjese cara de rifle. Con gozo. ¿Cómo no iba a haber gozo si Dios los había librado de sus enemigos? Y termino con el versículo 29. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había salvado a su pueblo. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Año 2025, un año para ver la salvación del Señor. 4 cosas que el Espíritu Santo nos va a recordar en los escenarios de sequía espiritual, en los escenarios de persecución, en los escenarios de espera, o en los escenarios de batalla sorpresiva. Él te va a decir, recuerda que debes desarrollar una vida de devoción delante de mí, de entrega, de consagración. Recuerda afirmar tus caminos, poner en orden tu vida delante del Señor. Recuerda tener una fe firme, que no titubee en medio de las circunstancias. Y recuerda humillarte delante del Señor. Y si usted recibe esta palabra con todo su corazón, colóquese en pie, por favor, y vamos a orar. Yo quiero que con sus ojos cerrados usted se acerque al Señor. Acérquese a Jesús. Él está delante de usted. Y yo quiero que usted le hable del escenario por donde usted está cruzando. Tal vez un escenario por donde está cruzando su casa. Una situación por donde están cruzando sus hijos, que a veces es lo que más nos duele. Una situación por donde están cruzando sus finanzas, su vida espiritual. Acérquese al Señor y dígale, sí, Señor. Ha sido difícil permanecer en el tiempo de la espera. Ha sido difícil mantenerme firme cuando el tiempo pasa y solo tengo la promesa cuando yo ya quiero ver el cumplimiento. Ha sido difícil, Señor, porque mi vida ha entrado en sequía, porque mi vida ha entrado en desierto, porque mi vida ha entrado en un estancamiento espiritual, Señor. Y reconozco que sí, que tengo que enderezar mi vida. Reconozco que tengo que poner en orden mi casa, que debo despojarme de tantos orgullos y venir a ti para que sanes todo vacío emocional de mi alma. Señor, delante de ti está hoy mi corazón, necesitado y anhelante de ver tu salvación. Dígale, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu salvación. Yo quiero ser testigo, así como en ocasiones anteriores lo he sido. Quiero verte una vez más pelear mis batallas, Señor. Por eso en esta mañana yo me consagro a ti. Por eso en esta mañana yo me rindo a ti. Por eso en esta mañana renuevo mis votos de servirte, de amarte. Diga, soy tuyo, Señor. Aunque el año pasado quizás hice alianzas con el enemigo, concerté asuntos de integridad
que hoy me están pasando la cuenta de cobro, hoy acudo a ti, como lo hizo Josafat en medio de una guerra que lo sorprendió, y clamo, Señor, por tu ayuda. Dígale: Señor, no sé qué hacer en esta situación. Los dictámenes médicos son cada vez más terribles en mi contra. La situación financiera cada vez es peor. El balance, las cifras, los presupuestos cada vez es peor. Pero hoy, Señor, acudo a ti. Vengo ante tu presencia clamando, Señor, para que yo pueda ver la salvación del Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, afirma mi fe, para que no siga tambaleando y no sea movido como la onda del mar que se mueve de un lado para el otro por el viento que la arrastra. No, ayúdame, como dice la Biblia, a afirmar mi rostro como cuando tú ibas a la cruz. Ayúdame a permanecer viviendo una vida justa y piadosa. Ayúdame, Señor, a tener una vida de humildad y de dependencia ante el Señor. No sé hace cuánto yo no me humillo delante de ti. No sé cuántas veces he pretendido salir a resolver las situaciones de mi vida en mi propia fuerza, con mis propios recursos, en mi propia sabiduría. Pero hoy me humillo, hoy me detengo y hoy busco tu dirección. Levante sus manos allí donde está y comienza a recibir esa presencia, ese poder, ese fuego de parte del Señor que viene sobre su vida y que enciende de nuevo eso que había sido apagado en medio de la prueba, en medio de la sequía, en medio de la incertidumbre, y que ese fuego vuelva a renacer en esta mañana y que usted pueda verse como realmente Dios lo ve. Y el Señor hoy te ve como Él vio a Simeón, un hombre justo, piadoso. Mi Espíritu Santo está sobre ti y Él quiere revelarte, impulsarte y moverte a hacer mi voluntad. Hoy ordeno mi camino. Hoy permanezco firme en la fe y me humillo delante de ti. Salva mi casa, Señor. Salva a mis hijos. Por favor, salva mi empresa. Por favor, salva la iglesia. Por favor, salva esta ciudad. Por favor, sana mi corazón. Salva mi vida de tantas fortalezas mentales con las que muchas veces me anulo, con las que muchas veces yo mismo me agredo, ofendiéndome. Renuévame y ayúdame a ver la salvación del Señor en esta mañana.